Irma, una mujer embarazada de 30 años de edad, acudió al centro de salud de Jalapa de Díaz, en Oaxaca, para atender su parto. Sin embargo, el personal de salud le indicó que saliera a caminar porque todavía faltaba para que naciera su bebé. Poco después, nació su hijo en el patio del hospital y sin asistencia alguna. El caso de Irma, que fue documentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, de acuerdo con un artículo del periódico El Universal, no es un hecho aislado. En otros estados del país se han registrado casos de bebés que nacen en el jardín, baños o en patios de hospitales. A estos lamentables hechos se le conoce como violencia obstétrica. Rebeca Lorea, coordinadora de incidencia en política pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida, nos explica qué es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es una forma específica de violencia en contra de las mujeres que constituye además una violación a los derechos humanos. Esta violencia es la que se presenta por parte de personal de salud hacia las mujeres durante la atención del embarazo, parto o puerperio. Se puede dar en servicios públicos o en servicios privados, puede ser de acción o de omisión, puede ser física o psicológica, pero lo que está en su centro es que menoscaba la capacidad de las mujeres de decidir sobre sus propios procesos fisiológicos durante la reproducción. El personal de salud es el principal responsable de ejercer la violencia obstétrica hacia las mujeres por acción u omisión, física o psicológica. Escuchemos al especialista en el tema, Rebeca Lorea. Hay mujeres que durante la atención de sus partos reciben gritos o regaños, lo cual sería pues una acción que causa un daño psicológico cuando está recibiendo regaños, ¿no? Pero también puede ser de omisión, por ejemplo, ignorarlas. Mujeres que están teniendo sensaciones específicas del parto y que piden información al respecto o que piden anestesia y son ignoradas o que ni siquiera les prestan atención. Mujeres que llegan a un hospital y dicen ellas cómo se sienten y les dicen, por ejemplo, no, todavía no está lista, váyase, o las ignoran y entonces varias de ellas terminan pariendo a veces en las banquetas o en las jardineras de hospitales o en los pasillos, cuando pues no sería lo ideal. Y también puede ser física, por ejemplo, cuando se hacen intervenciones sin el consentimiento de las mujeres, cuando en pleno trabajo de parto les dan a veces a firmar consentimientos informados en los que aceptan que les pongan algún anticonceptivo o que a veces les condicionan también la atención médica a que firmen estos consentimientos para tener anticoncepción. El común denominador de las mujeres que sufren de violencia obstétrica es que son indígenas o de escasos recursos, que normalizan las agresiones, asegura Rebeca Lorea del GIRE. Hasta ahora en México solo hay una fuente estadística como tal de violencia obstétrica, que es la Encuesta Nacional de Dinámica de la Relación en los Hogares, la encuesta de 2016, que arrojó que de todas las mujeres que tuvieron un embarazo y un parto entre 2011 y 2016, 3 de cada 10 habían sufrido violencia obstétrica. Y estos son pues aquellas que lo supieron reconocer, ¿no? Porque también a veces, como es algo de lo que no se habla lo suficiente, puede haber mujeres o familias que normalicen estos maltratos, de las cuales 26% eran hablantes de una lengua indígena. La mayoría también pueden estar en situaciones pues ya de desventaja socioeconómica, o que son mujeres que viven muy retiradas de los servicios más cercanos de salud, y entonces cuando entran en trabajo de parto no tienen acceso a ambulancias y entonces tienen que buscar ellas la forma de que alguien les dé ride, de pedir un taxi, todo, pasar por terracería y por horas de traslado para poder llegar a la atención médica más cercana. Los estados donde se registran más agresiones hacia las mujeres durante el embarazo, parto, puerperio y aborto son el Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Hay 24 entidades que reconocen la violencia obstétrica. Las principales afectaciones que sufren las mujeres al ser víctimas de agresiones, además de las físicas y psicológicas, tienen que ver con la muerte maternal y neonatal. Así lo señala Rebeca Lorea del GIRE.
La violencia obstétrica a veces deriva en muerte materna. O sea, hay casos que empiezan con ignorar a las mujeres, con no aceptarlas, y hay los casos más trágicos pues terminan en muerte materna y muerte neonatal. Hay otros casos que solo tienen muerte neonatal. Hay otros casos en los que afortunadamente no hay muerte neonatal, pero sí hubo violencia obstétrica. Pero pues como toda forma de violencia, pues obviamente va a tener repercusiones físicas, siempre va a tener repercusiones psicológicas. Pues imagínese salir de tu parto y quererte volver a embarazar y darte cuenta hasta después que no te puedes embarazar porque te pusieron un método anticonceptivo que tú ni sabías. Pues obviamente eso ya es algo traumático, ¿no? O llegar al hospital a parir y pensar que tu plan va a ser salir de ahí sana y con tu bebé y salgas tú sola sin tu bebé porque hubo un maltrato durante el parto. Entre los retos que tienen las instituciones para erradicar la violencia obstétrica, comenta Rebeca Lorea, no solamente se encuentra en el acceso a la justicia y a la salud de las mujeres que son agredidas, sino también frenar la violenta y desigualdad formación de los médicos y las enfermeras. Aquí sus palabras. Todo este personal de salud en formación o ya formado también vive violencia. Entonces eso es algo que también se tiene que cambiar. Hay un investigador muy bueno que tiene mucha experiencia en este tema, que es Roberto Castro, y que habla sobre este hábitus médico, ¿no? Y entonces justo él explica cómo la formación médica es muy dura, médica y de enfermería ya es muy dura para quienes se forman también en violencia y en desigualdad, y entonces ellas acaban replicando esta violencia y esta desigualdad hacia sus pacientes y en específico hacia las mujeres. Entonces eso también es algo muy importante que debería de cambiarse. O sea, como dar condiciones dignas a los trabajadores de la salud y garantizarles derechos a ellos para que todos estos beneficios se puedan replicar hacia las mujeres. Y además de darles formación en derechos humanos. Por último, Rebeca Lorea, coordinadora de incidencia en política pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida, menciona que muchas mujeres están recurriendo a parteras calificadas como una opción para evitar contagios de coronavirus en momentos en que el COVID-19 se ha convertido en la primera causa de muerte materna. Muchas mujeres buscando atender sus partos en casa con parteras, que es una opción que siempre ha existido, pero que tampoco se le ha dado mucha difusión. Atender partos sin riesgo, o sea, partos que justo eso no tienen riesgos en las casas de las mujeres, por parteras que también están súper calificadas justo para atender todo esto y que son partos seguros, y no se le había dado mucha difusión a las mujeres de que tengan esta opción de parir en sus propias casas, y a partir de la pandemia muchas mujeres han buscado también esa opción, y la verdad es que en la mayoría de los casos es una opción menos medicalizada, más íntima, no estás en un lugar con otras 10 mujeres que están pasando por lo mismo que tú, sino que tú eres el centro. Hay hospitales reconvertidos para solo atender partos y que ahí no se acepten pues pacientes que tengan COVID. Hay otros hospitales que cumplen esta doble función en donde se aceptan pacientes embarazadas con COVID, y el COVID se ha vuelto la primera causa de muerte materna. Para Radio Educación, Rafael González Domínguez.